en los mercados financieros. Nos vamos a la geopolítica. Recuerden, ayer Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llama dictador a Xi Jinping, al presidente chino. Las relaciones últimamente entre China y Estados Unidos, desde luego que, como les decía antes, están en un sube y baja, pero vamos a intentar viajar al pasado, justo al momento donde comenzaron esas relaciones, y a indagar también un poco más en qué pasa entre Estados Unidos y China, por qué esos sube y bajas, por qué esas idas y venidas, qué es lo que ha pasado en ese lapso de décadas. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Hay que retrotraerse tanto que no estábamos ni tú ni yo aquí, porque hay que ir a 1949. Estados Unidos y China tienen una de las relaciones bilaterales más importantes y complejas del mundo. Y hay que irse al 49 porque desde entonces fue desde cuando los países han experimentado periodos de tensión y de cooperación en temas de comercio, de cambio climático o Taiwán. Todo empezó en octubre del 49. Allí fue cuando el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, fundó la República Popular de China en Pekín el 1 de ese mismo mes, de ese octubre, después de que la parte comunista respaldada por campesinos derrotaran al gobierno nacionalista del país. Miles de las tropas de las que fueron derrotadas huyeron a Taiwán. Estados Unidos, que respaldó a los nacionalistas contra las fuerzas invasoras japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, apoyó al gobierno exiliado en Taipei, preparando el escenario para varias décadas de relaciones limitadas de Estados Unidos con la China continental. Apenas un año después, junio de 1950, el Ejército Popular de Corea del Norte, respaldado por los soviéticos, invade Corea del Sur, el 25 de junio. Las Naciones Unidas, los Estados Unidos se apresuran a defender directamente a Seúl. China, y en apoyo del norte comunista, toma represalias cuando las tropas estadounidenses de la ONU y de Corea se acercan a la frontera. Hasta 4 millones de personas terminaron por morir en este conflicto de 3 años que acabó con un armisticio en 1953. Pasan los meses, nos vamos a agosto de 54, cuando estalla la primera crisis del estrecho de Taiwán. El presidente Eisenhower levanta el bloqueo de la Marina estadounidense a la isla en el 53, lo que lleva al gobierno, recordamos, nacionalista chino exiliado a desplegar miles de tropas en 2 de las islas del estrecho en el 54. El Ejército Popular de Liberación de China, como se le denominaba en la zona continental, respondió bombardeando las islas. Washington firmó entonces un tratado de defensa mutua y en la primavera del 55 amenazó con un ataque nuclear a China. Es abril. China acepta negociar, reclama una victoria limitada tras la retirada de los nacionalistas de las islas, y la crisis vuelve a estallar en 1956 y posteriormente en el 96. Una década después, y aquí ya nos vamos a octubre del 64, China se une al club nuclear cuando realiza la primera prueba de la bomba atómica. Una prueba que llega en medio de tensiones entre Estados Unidos y Pekín por la escalada del conflicto de Vietnam. Hasta entonces, precisamente, era China la que había acumulado tropas a lo largo de su frontera. Y de aquí al 71, cuando comienza a jugarse, y ojo a esto, la diplomacia del ping-pong, del deporte del ping-pong. Es la primera señal pública de relaciones más cálidas entre Washington y Pekín. Y ojo a esto porque le llaman diplomacia del ping-pong porque el equipo chino de ping-pong invitó a miembros del equipo de Estados Unidos al gigante asiático el 6 de abril del 71. ¿Qué pasó? Que los periodistas estadounidenses que acompañaban a los jugadores fueron los primeros en poder entrar en China desde 1949. En julio del 71 fue entonces cuando el secretario de Estado, Henry Kissinger, realizó un viaje secreto a China. Poco después, las Naciones Unidas reconocen a la República Popular, otorgándole un asiento permanente en el Consejo de Naciones Unidas, que hasta entonces había ocupado la República Nacionalista exiliada en Taiwán. Poco después, nos vamos aquí al 72. El presidente Nixon pasa 8 días en China, durante los cuales se reúne con el presidente Mao y firma el comunicado de Shanghái con el primer ministro. El comunicado que sienta las bases para mejorar las relaciones futuras entre Estados Unidos y China, permitiendo que ambas potencias se sienten a hablar de temas complicados. Taiwán seguía entonces, 1971, en el foco de atención. Sin embargo, la normalización de los países va avanzando lentamente durante gran parte de esa década. Y finalmente, Jimmy Carter, el estadounidense, otorga a China el pleno reconocimiento diplomático. Lo reconoce también el principio de una sola China en la parte continental y rompe los lazos formales con Taiwán. Fue entonces cuando el viceprimer ministro chino, que puso en marcha grandes reformas económicas, visitó Estados Unidos por primera vez en la historia. Sin embargo, en abril se aprueban varias comunicaciones y se aprueba un apoyo a Taiwán. Estados Unidos
vuelve a estar en el centro de atención cuando en 1999 la OTAN bombardea accidentalmente la embajada china de Belgrado durante su campaña contra las fuerzas serbias que ocupaban Kosovo, sacudiendo las relaciones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y la OTAN se disculpan, pero China no lo termina por aceptar. Finalmente, el presidente Clinton en el 2000, ya hablamos del nuevo siglo, firma la Ley de Relaciones entre Estados Unidos y China en octubre. Se otorga a Pekín relaciones comerciales normales, permanentes con Estados Unidos y allana el camino para que entre en la Organización Mundial del Comercio. Finalmente, este es una de las patas que más importaba. Recordamos, entre 1980 y 2004, el comercio entre Estados Unidos y China llegó de los 5.000 millones a los 231.000 millones de dólares. En 2006, China superó a México como el segundo mayor socio comercial de Washington. Pasan los años, los tiras y aflojas, y en 2007 China anuncia un incremento del gasto en defensa del 18%. Esto preocupa en Estados Unidos, acumulación militar de Pekín y el objetivo declarado, dicen, de declararles la guerra. En septiembre de 2008, China sigue ganando posiciones comerciales con Estados Unidos, supera ya a Japón y se convierte en el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos con alrededor de 600.000 millones de dólares. Una interdependencia entre ambas potencias que se va haciendo cada vez más palpable hasta que en 2013 el presidente Obama recibe a Xi Jinping. Allí, cumbre de mangas de camisa en Sunnylands, en California, en un intento por establecer una relación más normal y personal con su homólogo, aliviando las tensiones, sobre todo comerciales, con el país. Obama y Xi prometen establecer un nuevo modelo de relaciones, mirando a un nuevo tipo en los que las grandes potencias querían cooperar. Se firmó un acuerdo comercial, llegó Donald Trump en 2017, apoyó la idea de una sola China, pero posteriormente, a los 3 años de administración, anuncia aranceles sobre varias importaciones chinas, un valor de al menos 50.000 millones de dólares, en respuesta a lo que la Casa Blanca alega es un robo chino de tecnología y propiedad intelectual estadounidense. 2 años después de que se rompan las negociaciones comerciales, Trump vuelve a aumentar los aranceles del 10 al 25% por valor de 200.000 millones a todos los productos chinos. Estados Unidos recrudece así la guerra, China se enfada y el Departamento de Comercio agrega a Huawei a su lista negra de entidades extranjeras. Ya lo último. Ahora cosa de un año, en un discurso largamente esperado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, enfatiza la idea de volver, tras tantos años, a recuperar lazos comerciales. Un desafío, decía, a largo plazo para el orden internacional. 3 pilares que se basaban en invertir en industria, tecnología e infraestructura. China quejándose por decir que estaban minando la cooperación económica con el gigante asiático. Y ya lo último que sabemos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China denuncia el discurso de Blinken de hace una semana en Pekín como desinformación. En 2023, Estados Unidos derriba un presunto globo espía chino, Blinken va a Pekín para descongelar relaciones y Biden, Marta, llama dictador a Xi Jinping. El resto, pues pasará a la historia. Historia desde